estado así como una semana. Nadie así chismoso. Ahora volvieron a llevar bombita, ¿Qué prefiere, una yuquita o el cacao? no ha dicho nada. Si es que llega. Si es que llega. Dígale que Carlos de verdad se salió. Habíamos quedado en la diferencia entre el ministro de Estado y el ministro de Despacho, que es el artículo 200. Gracias. Imagínate, con ese virus que está dando, con esto cerrado, no es suficiente porque tengo uno que pagar por $20 al mes para que si no te lo salven a uno y lo pasen a Navidad. No, tú ibas a ir cobrando las horas extra, yo no. Pero es que no entiendo. Yo no cobro unos turnos ni nada por el estilo. Bueno, yo diría que soy como la que me cagaba de porque después la retuvimos como, no. Gracias. Ella se va a cagar de la risa sola. ¿Cómo le quiere ser la señora? Gracias, gracias. No te vayas a la una. A la una si no tienes cerrada. Chavo, qué risa ella. ¿Qué hizo? Ya, chamo. Llevo como 2 meses viendo clases y todavía no sabe. Porque nunca vine los viernes por eso. Delegado, ahora sí podemos cerrar. No vamos a nombrar enfermero porque es el último día del año que vamos a ver en clase. Entonces, con espíritu navideño vamos a estar un poco más relajados. Monarquía, relax, que es difícil. ¿No? Entonces no vamos a nombrar enfermero. ¿A quién le corresponde la relatoría del día de hoy? A un caballero. A un caballero. ¿Quién de los caballeros ha leído? Daniel, no. Juan David, Santiago, Alonso, no, ya leíste, pero estoy tratando de recordar el nombre. Kevin Slater. Bueno, con razón me cuesta. Solamente 3 caballeros han sido. Vamos a escoger hoy a... ¿Usted? Ya leí, profesor. ¿Ah? Ya leí, profesor. ¿Usted leyó? A Daniel. ¿Qué día es hoy, bachiller? Hoy es viernes. Respuesta incorrecta. Hoy es el día que me toca ser relator. El día de mi ser. El mejor día de su vida. Donde sus sueños se están volviendo realidad. ¿Cuáles eran sus sueños? Ser relator, profesor. Sí, será mi sueño, sinceramente. Está bien. Me encanta que mienta con esa convicción. No. Me encanta que mienta así con esa convicción. Se puede dedicar al derecho penal o laboral donde es jurado y mintiendo de esta forma tan descarada, a lo mejor gana uno que otro mil. Convence a los jurados de su verdad. Los ministros, habíamos visto la diferencia entre ministro de Estado y ministro de Despacho, es decir, que ya expliqué lo que es un ministro de Despacho y un ministro de Estado. Sí. Y leímos el 243. Sí. Sí. ¿Sí lo leímos? Sí. Relativo a los ministros de Estado. Ok. ¿Qué artículo es que dije yo 244. vendía el 244? No, 246. Tiene 246. Tiene 246. 246. ¿Tú no eres de aquí? ¿Tú eres invitado? No sabía, como te he visto en varias clases, no sé. Está bien. Tengo clase con Bueno, usted ahorita a las 10 a 1 y después mañana la clase de opcional el sábado mañana. ¿cómo es? La clase de mañana. Eres alumno mío, pero no de segundo. Estás en primer año. ¿Y por qué te estás adelantando al derecho administrativo? Ustedes no saben que el derecho administrativo uno está la derecho constitucional, porque tiene que aprobar constitución para el derecho administrativo. Sí, pero quería ver, tenía mi duda. ¿Su duda de qué? Nada, quería experimentar la clase de derecho administrativo. Esta es la clase del sadomasoquismo académico. De masoquistas que vieron conmigo con el derecho constitucional
volvieron a escribir derecho administrativo. Ahí El hay niño otros que viene, volvieron con ya lo derecho veo. constitucional, pero se dejaron persuadir por los masoquistas y le dijeron, vale, los tipos que tienen esa tendencia le dijeron, está bien, vamos a entrar allí a ver. Es verdad, es verdad. ¿Cuál es el nombre suyo? Jacopo. Jacobo. ¿Y el segundo? Frances. ¿Rance o Rancel? Frances. Rance. Como el faraón. Ok. 246. Jacobo Rancel o Jacob. Jacopo. O sea, Jacob, en inglés. Es Jacobo. Como el de Crepúsculo. Jacobo Rancés, lea por favor el 244. Ah, pero dijiste que el 244. Es el último día de año, Carmen. Artículo 246. La No, aprobación de... no. Ah, claro. Igual que todo el mundo. Eso le Artículo- trata con el mismo precio y con los mismos derechos. Igualito. Aquí no hay. Usted tiene un trato preferente. No, para nada. Ah, ok. Artículo 246. La aprobación de una moción de censura a un ministro por una votación no menor de las 3/5 partes de los integrantes presentes de la Asamblea Nacional implica su remoción. El funcionario removido Destituido. no podrá optar al cargo de ministro ni de vicepresidente ejecutivo por el resto del periodo de presidencia. Bueno, si Jacob Ramses o Jacob Ramsés fuese estudiante regular de esta sección, su segundo año, yo estaría en este momento escarmentándolo, estaría regañándolo, porque él tendría que saber, no lo sabe porque él es estudiante regular de constitucional, ustedes sí, porque ya están en derecho administrativo y yo se lo he explicado, de que ahí no hay remoción. Y lo que establece el 246, que es concordante con el numeral 10 del artículo 187 constitucional, sobre la potestad sancionatoria que tiene la Asamblea sobre algunos funcionarios del Ejecutivo Nacional, es que el ministro no es removido, es destituido. Es decir, no implica su remoción, implica su destitución. Porque la destitución tiene naturaleza sancionatoria, la remoción no. ¿Quién puede remover al ministro? Porque los ministros son susceptibles de remoción, el presidente de la República. Porque el presidente es que le corresponde su nombramiento. Y por lo tanto, siendo un cargo de alto nivel y al mismo tiempo de confianza como órgano directo, superior, inmediato del presidente de la República, el presidente lo nombra y lo remueve, recordando el numeral 3 del artículo 236. Pero si la separación del cargo se produce por la declaratoria de responsabilidad política, la cual se ha dado en virtud de la aprobación de una moción de censura en la Asamblea Nacional, aprobada por la mayoría calificada que conocemos de las 3/5 partes de los integrantes de la Asamblea, no acarrea su remoción, porque la Asamblea no lo puede remover simple y llanamente porque no lo designa, no lo nombra. La Asamblea lo que puede hacer es destituirlo, porque la destitución sí tiene naturaleza sancionatoria, ya que es la consecuencia de la declaratoria de responsabilidad política del funcionario por parte de la Asamblea Nacional, es decir, del Parlamento. En este caso, el 246, entonces, es concordante con relación a la función de control, con el numeral 3 del artículo 187, pero con relación a la destitución, no, con el numeral 3 no tanto. Vamos a dejar tranquilo estoy profundizando algo que yo después de ver en el posgrado. Corrijo. Vale. En el pregrado tengo que hacerlo más sencillo. En el posgrado hago concordancias complejas, pero la concordancia en el pregrado son 5, con el numeral 10 del artículo 187, que establece la destitución y efectivamente establece que el funcionario es destituido porque se declara su responsabilidad política. Una vez destituido, sabemos que esa moción de censura implica dos consecuencias. Hay una consecuencia directa o inmediata, que es la separación del cargo, la destitución, y hay una consecuencia que es indirecta o inmediata, que es su inhabilitación. No puede el funcionario volver a ejercer cargo ni de vicepresidente ni ministro por el resto de ese periodo presidencial.
O sea, el periodo constitucional del presidente. No puede volver a ser vicepresidente ni ministro. Tiene que esperar otro periodo presidencial para poder volver a ser designado como ministro. Ya sea ministro de despacho, que es lo más común, sería en prima fácil a quien haya dirigido la moción de censura, pero excepcionalmente pudiese ocurrir con relación, pues no hay nada que lo impida, con un ministro de Estado. ¿Preguntas? ¿Dudas, inquietudes, enigmas, incógnitas, acertijos, interrogantes? Que ya sabemos, destituido, no removido, porque es producto de la declaración de responsabilidad política por parte de la Asamblea Nacional. ¿Me he explicado con claridad? Sí, eso resulta algo que es de perogrullo, al comportarlo. ¿Qué es derecho? Lo que no es lógico, simple y llanamente no es derecho. ¿Qué artículos corresponden? 247. El 247 está referido a inicia con el régimen de la Procuraduría General de la República. El vicepresidente ejecutivo y los ministros, de conformidad con el artículo 44 de la LOA, que ya lo vimos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública, son órganos superiores de dirección del gobierno de la Administración Pública Nacional. Pero en el caso del procurador no, el 44 lo designa como un órgano superior de consulta del gobierno de la Administración Pública Nacional. Por eso el procurador tiene derecho a voz en el Consejo de Ministros, pero no tiene derecho a voto. Si sus facultades son deliberativas, él asesora, interviene perfectamente, puede deliberar, pero a la hora de votar, él no tiene facultades de naturaleza decisional. Él no vota en el Consejo de Ministros, porque él no es un órgano superior de dirección, sino es un órgano superior de consulta. Vamos a leer el artículo 247 con el que inicia la sección correspondiente dentro de la rama ejecutiva del Procurador General de la República. Sección quinta, de la Procuraduría General de la República. Artículo 247. La Procuraduría General de la República asesora, defiende y representa judicial y extrajudicialmente los intereses patrimoniales de la República y será consultada para la aprobación de los contratos de interés público nacional. La ley orgánica determinará su organización, competencia y funcionamiento. Fíjense lo que establece, que asesora, defiende y representa, o sea, apoderado, judicial y extrajudicialmente, de extralite y en la lite, ¿no? Los intereses patrimoniales de la República, no cualquier interés, los intereses patrimoniales, vale decir, aquellos susceptibles de apreciación económica a cobrar. Hoy todos son a cobrar por ser el relator. Y establece también una innovación, la obligación de ser consultada, ¿no?, para la aprobación de los contratos de interés público nacional. Sabemos que por el artículo 150 constitucional, que establece el régimen de los contratos administrativos, que es como se le denomina en la doctrina administrativa, en la teoría general del derecho administrativo a los contratos de interés público nacional, no, esos contratos están sujetos a la aprobación, pero esos contratos que están sujetos a la aprobación de la Asamblea, antes de la aprobación de la Asamblea, debe necesariamente consultarse a la Procuraduría General de la República sobre la viabilidad de su aprobación. Es decir, celebra el ciudadano presidente de la República, se consulta al Procurador General de la República y luego de la consulta aprueba la Asamblea Nacional. Con relación a los contratos de interés público nacional, los contratos administrativos, el artículo 247 es concordante con el 150 constitucional, que establece el régimen de los contratos administrativos, salud o contratos de interés público nacional. Señor relator, sírvase cumplir con su sacrosanto deber. Sección cuarta de los contratos de interés público. Artículo 150.
La celebración de los contratos de interés público nacional requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional en los casos que determine la ley. No podrá celebrarse contrato alguno de interés público municipal, estatal o nacional con estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a ellos sin la aprobación de la Asamblea Nacional. La ley podrá exigir en los contratos de interés público determinadas condiciones de nacionalidad, domicilio o de otro orden, o requerir especiales garantías. ¿Quién celebra? El presidente. Básicamente que ¿Quién aprueba? La Asamblea. ¿A quién se consulta para su aprobación? Al procurador. En ese interín, en ese interregno, se consulta al procurador después de la celebración, pero antes de la aprobación. Entendido. Un aplauso para los abogados. Fue su preparador hasta hace poco. de la India. Se jubiló. No le puedes decir a tu primo, mira, estoy jubilado. No le escuchaba, me imagino. Fíjate. Sí. Debe llegar una hora tarde. 40 minutos. Bueno. La foto Bueno, Fernando sí. y después la foto con la dama. Y después la foto con los dos. A ver si que las fotos que yo le pongo acá quedaron buenas. Así es que se firma. ¿Quién te firmó? Arriba. ¿Por qué Víctor, Corina y Juan Carlos firman abajo? Se firma arriba. Pareciera que no firmó el decano, que firmó el profesor, y aquí no se va a firmar un asomado. No puede ser, qué barbaridad. Claro, hay que colocar el número no porque el registro le va a pedir el número, donde lo pedía. Cédula e impresión. Oso, se lo colocó. Yo siempre se lo colocaba, que el registro lo pide. Con la firma no saben quién es. Que no estás así sin sabor, pero aquí tiene nombre, apellido, completo. Bueno, tiene la abreviatura del segundo nombre del otro correo también. Cédula, EIPSA. Bueno, porque la foto es su foto, ¿cómo la quiere? ¿Con qué paisajismo? No, para que Sí, no, pues claro, es que la gana se reí. ¿Solo te puedo dar? 1, 2, 3. El primer párrafo del artículo 247 con el 150 constitucional con relación a los contratos de interés público nacional o contratos administrativos que finalmente establece la ley orgánica determinará su organización, competencia y funcionamiento. ¿Cuál ley orgánica? La ley especial que rige la materia con carácter orgánico, que es lo que quiere decir
ahorita Samuel Ignacio, que no es otra que cuál, la ley orgánica de la Procuraduría General de la República. Bueno, realmente el decreto con rango, fuerza y valor de ley de reforma de ley orgánica de la Procuraduría General de la República. Pero esa es la ley orgánica de la Procuraduría General, está bien. Y también está la LOA. Sí, pero el régimen de la Procuraduría está en la ley orgánica de la Procuraduría. Y otra disposición, Osman David. Una pregunta. ¿Esta opinión que emite el procurador vinculante de la Asamblea Nacional al momento de... Gran pregunta, Osman David. Si la consulta a la Procuraduría General de la República es vinculante. Además, una gran pregunta porque suele ser pregunta de examen. La respuesta correcta, Osman David, depende. Si la consulta que se realiza a la Procuraduría cuando evacúa la consulta, es decir, el dictamen, es un dictamen aprobatorio, aprobar o no el contrato de interés público nacional es opcional por parte de la Asamblea. La Asamblea puede decidir aprobarlo o no aprobarlo. Si es positivo la respuesta con relación a la aprobación. Pero si el informe del procurador, el dictamen, es como se le denomina cuando se consulta a un abogado, el dictamen que emana de la Procuraduría es negativo, en el cual señala en el dictamen que la celebración de ese contrato, es decir, perfeccionarlo, aprobarlo, pudiese eventualmente contraer perjuicios económicos, patrimoniales a la República, podría causar daño patrimonial, entonces la mayoría de carácter vinculante, que sería de naturaleza preventiva, cuando el informe es negativo, la Asamblea no debe aprobar, no en contra del dictamen. Pero el principio general, según la propia ley orgánica de la Procuraduría, es que todas las consultas que se hacen de naturaleza jurídica, todos los dictámenes de cualquier consultor jurídico o de cualquier procurador a nivel municipal, Osman David, el síndico procurador municipal, a nivel del Poder Público Estatal, los procuradores estadales y a nivel del Poder Público Nacional, el Procurador General de la República, ningún dictamen tiene en principio carácter vinculante. ¿Me he explicado con claridad? Pero excepcionalmente, si es negativo en este sentido, con relación a la celebración de los contratos de interés público nacional, entonces hay un sector importante de la doctrina que considera que ese dictamen debe ser vinculante porque es una naturaleza preventiva. Ni siquiera es toda la doctrina, un sector importante de la doctrina lo opera. Y esa es la respuesta que espero el día del examen. Entonces, depende. ¿Alguna otra buena pregunta, David? Buena pregunta. Esto es lo que espero yo de un entrevista, preguntas así, ansiosas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué artículo, Samuel? 249. 249. Artículo 249. El Procurador General de la República reunirá las mismas condiciones exigidas para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Será nombrado por el Presidente de la República con la autorización de la Asamblea Nacional. ¿No es concordante esto? 236.15. Con el 236.15 y con el 187.14 con relación al procedimiento para la designación del Procurador General de la República. Ahora, es concordante con relación a la designación, no con relación a los requisitos. En cuanto a las condiciones de elegibilidad para ser designado, porque es un cargo de libre nombramiento de promoción, aunque sea un acto administrativo complejo, que requiere de la aprobación, requiere de la autorización por parte de la Asamblea Nacional, pero es un cargo de libre nombramiento de promoción del presidente, que lo realiza por decreto, con autorización de la Asamblea, obviamente, ¿no? Esa autorización no tiene naturaleza de ley, es un mero acto autorizatorio como el de los contratos de interés público. No es como la autorización de créditos adicionales, que la autorización de créditos adicionales, pregunta de examen de malintención, sí tiene naturaleza de ley, porque la única forma en que usted puede modificar
las estimaciones presupuestarias de la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Gasto Público de la Nación es que el crédito adicional se encuentra soportado en una ley, pero esa ley es una ley autorizatoria. ¿Me he explicado con claridad? Sí. Ok, entonces es concordante con relación al procedimiento, pero no con relación a las condiciones de elegibilidad, que también la establece el 249. Y el 249 realiza un rendido normativo. Establece que las condiciones de elegibilidad para poder ser designado Procurador General de la República son las mismas que para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, o sea, las mismas que se exigen para ser magistrado del TSJ. No las enuncia, sino que por razones, y eso es correcto, eso está bien, de economía procedimental, de economía legislativa, lo que hace es un rendido normativo al artículo 263, que el 263 es el que establece cuáles son las condiciones para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Y ahí dice expresamente, todas esas condiciones para ser magistrado son las mismas que se aplican para el procurador. Cuando nosotros estemos estudiando lo correspondiente a la rama ciudadana y veamos cuáles son las condiciones o requisitos de elegibilidad para ser fiscal general de la República, vamos a encontrar el mismo rendido normativo, porque para ser fiscal general de la República deben cumplirse las mismas condiciones que para ser procurador general de la República, que son las mismas condiciones para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, pero claro, la disposición lo que expresa debe reunir las mismas condiciones en el caso del fiscal y del procurador que para ser magistrado, que es donde se enuncia allí. Hay concordancia del artículo 248 con relación a las condiciones, 249, con relación a las condiciones, hay concordancia con el artículo 263. Pero yo puedo hacerle el día del examen una pregunta de mala, pérfida, malísima intencionalidad, dolosa. Le puedo preguntar, ¿las condiciones para ser Procurador General de la República son las mismas que para ser Fiscal General de la República? Entonces, el que viene con el caletre te dice no. Porque el caletre lo que le recuerda son las mismas que para ser magistrado. Resulta que lo que estoy aplicando es irracionalidad. Porque para ser fiscal también son las mismas condiciones para ser magistrado. Por lo tanto, obviamente, las condiciones para ser procurador y para ser fiscal son las mismas condiciones. Pregunta de examen de mala intención. Que no sé por qué lo digo, porque yo advierto las preguntas de mala intención. Luego las hago y caen. Con lo cual, la pregunta de mala intención deja de ser de mala intención, porque la pregunta de mala intención, si se me ocurrió en el momento, ya es sobrevenida. Pero si yo he anunciado la pregunta de mala intención al hacerla en el momento de la evaluación, como ya lo dije, ya perdió la intencionalidad dañina, ya deja de ser dolosa. Porque yo lo avisé. Y guerra avisada, no mata. y si lo mata, No, dale cuidado. entonces, lo que es dañino es su negligencia en los estudios y no aplicar la lógica. Importante la lógica. Siempre recordar la lógica debe estar presente en el derecho. Es el segundo mandato del decálogo del abogado. Piensa. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Si usted no tiene lógica, usted no puede ejercer el derecho. El derecho requiere una estructura lógica. Tiene que pensar bajo estructura, en muchos casos como un silogismo. Premisa mayor, conclusión. Tiene que estar estructurada, ¿verdad? No una lógica anarquista. Para mí estoy estudiando antropología o sociología, o se va a la escuela de arte, entre otras cosas. ¿Qué otra disposición de la Procuraduría? Ya. ¿Listo? Ya. Ok.
Con esto hemos terminado el tema correspondiente a la rama ejecutiva, que sería la segunda rama del Poder Público Nacional, y avanzamos expectantes y gozosos al estudio de la tercera rama del Poder Público, que viene siendo la rama judicial y el sistema de justicia. Este sería el tema número 4. Dijo, vamos a poner. Rama judicial. Sistema de justicia. Ustedes están conscientes que para el mes de enero, con el año nuevo, tenemos pendiente el sábado long time que no tuvimos, porque nos agarraron y nos interrumpieron abruptamente con la premisa del terrorismo de Estado, ¿no? Y era por infancia. Pero tenía que la Por tanto el pánico que había gente que no recordaba ni dónde vivía. Rama judicial y sistema de justicia. ¿Yo había dictado cuáles eran las disposiciones a leer? No. El tema 4. Ajá, no, ok. Te van a resaltar la... No, porque eso no es de la cara. Usted le toca el año que viene, se aprueba la constitución. Ellos. Las disposiciones que vamos a leer con relación a la rama judicial y sistema de justicia son 253, si quiere la nota aparte, pues tiene que leerla. 253. 255. 257, 258, 259, 260 y 261. 262, 263, 264, 265, 266, 271. Hasta allí. Escriba los artículos ahí. Bueno, ahorita los que
válido, no sé, no solo tenía un número romano. 253, 255, 257, Le está quedando. 258, 259, 260, 261, 262, 263. ¿Cómo se fue? Ay, mira, 264, 265, Nada más que estudiar Derecho y Ingeniería. Porque si no, la mortalidad mundial de esto sería brutal. 271. Pido disculpas, Ya, claro que ya en la primaria y el bachillerato no hacen caligrafía Palmer, No. Blaismer de Los Ángeles. Habrán hecho tuyo, sí. Yo sí. O sea, yo hice, pero en la actualidad ya no se A hace. lo mejor tú lo hiciste como castigo igual que mando yo. Tuve que hacer un año completo y tuve que llenar el libro para... ¿Pero era castigo o tarea? Era una materia. Yo en mis tiempos Para también lo vi como caligrafía. materia, pero en la actualidad eso ya no está. También contabilidad. ¿Usted? como todo eso. Sí, hacía caligrafía. Pero yo no Caligrafía. hasta el primer Caligrafía. bachillerato Sí. también hacía en contabilidad. Sí. O sea, la única usted que no tiene... Yo vi en mis tiempos, El libro pero de actualmente caligrafía. no. Ah, Libro de Muy caligrafía bien. que hay que llenarlo completito. la libre de caligrafía. Se ¿Y en graduó hace matemáticas unos todavía le años. tienen los cuadernos cuadriculados? Sí. Ya los de primaria lo siguen poniendo Los central. circulitos, somos los círculos ¿Primaria? mentales. Lo siguen poniendo central. Sí, acá me lo mandaban así con la Sí, sí, la la curita. se corría. Y yo, Ay. y aplicando bien la currícula, No sé, la primaria mía era muy distinta de la de Ah, bueno. No recuerdo que era... pero- Bueno, bueno, es de que es plástico. No era para practicar la escritura, sino que era para practicar el En mi época la Bueno, si no se puede poner, se no puede trabajaba el profesor, Claro, literalmente. se levantaba, con respeto, incluso en la universidad, después se sentaba, Que se coma el de los no, en atención y podía el profesor ordenar posiciones de calcio. Bueno, es lo mismo. No, no es lo mismo, claro. Pregúntale. Pregúntale, Brenda. Pregúntale cuál es la diferencia entre sapo y chimoso. Good afternoon. Merry Christmas. Are you waiting for me? Yeah, of course. Where? Él estaba esperando por mí en su casa y ni siquiera sabe dónde vive. Es que cómo voy a saber yo. Está bien. El preparador está muy indignado contigo y con Simón Domenico. Porque te tomó ya la foto, firmamos los títulos, ustedes no aparecían en la foto. Ah. No, Jesús Alberto. Si no sabe dónde vive, ¿cómo va a saber quién es Jesús? Por ahí debe venir Bayo. Byron Alexander. Lea, 253. Ok. Capítulo 3 del Poder Judicial y del Sistema de Justicia, sección primero, disposiciones generales. Artículo 253. La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley. Sí, lo primero que establece el artículo 253, que además establece también el sistema de justicia, ¿no? Es una innovación constitucional, lo que representa el sistema de justicia. Lo vamos a ver más adelante. Pero el primer párrafo es fundamental, porque el primer párrafo resume, ¿no? Establece cuál es la gran función que tiene la administración de justicia. Tanto el sistema como la rama, concretamente la rama judicial del Poder Público Nacional. Administrar justicia. La administrar justicia es una función establecida como atribución constitucionalmente en el 253. ¿Y cómo se administra? La administran los tribunales de la República, es lo que les corresponde administrar. Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales que determine la ley, ¿no? Bajo el imperio de la Constitución abrogada era la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales de la República. Ahora se expresa y demás tribunales que determine la ley.
son entonces los tribunales por órganos de sus sentencias, de sus decisiones judiciales, que reciben el nombre de sentencia. Si se trata de tribunales ordinarios, si se trata de tribunales arbitrales, esas decisiones reciben el nombre de laudo arbitral. Y un laudo arbitral tiene la misma fuerza ejecutoria de una sentencia. Porque como vamos a ver más adelante, entre las jurisdicciones especiales está como medio alternativo de justicia el arbitraje o arbitramiento. Entonces, se administra la justicia por orden de la sentencia. ¿Y cómo se administra? Se administra en nombre de la República y por autoridad de la ley. En nombre de la República, porque la República, la forma republicana, es el sistema de gobierno en Venezuela, no la forma de gobierno. La forma de gobierno es democrática, al menos formalmente desde el punto de vista de la Constitución. Pero el sistema de gobierno es distinto a la forma de gobierno, es republicano, porque somos una república. En nombre de la república, ¿qué va a decir de todo? Porque república viene del término, ustedes que ven derecho romano ahorita, res pública, que quiere decir cosa de todo. Por eso normalmente las repúblicas como forma de gobierno tienden a ser democráticas. En nombre de la república y por autoridad de la ley. ¿Por qué por autoridad de la ley? Porque utilizando una expresión propiamente que ustedes deben conocer de introducción al derecho y que van a volver a ver el año que viene cuando cursen sus estudios en filosofía del derecho, ¿no? En términos rusonianos, según Juan Jacobo Rousseau, define la ley como la expresión de la voluntad general. Entonces, si la ley es la expresión de la voluntad general, es decir, es la forma en la cual el Estado transmite cuál es su voluntad. El Estado se comunica con sus ciudadanos, ¿no? Transmite su voluntad, es por órgano de la ley, se expresa por órgano de la ley. Por eso es en nombre de la República y por autoridad de la ley, porque es la ley la que le confiere la autoridad. Y además, porque recuerden que en materia de derecho público, la ley es la que establece cuáles son las facultades que tienen los órganos del poder público. Las competencias tienen que estar expresamente establecidas, previa y expresamente establecidas en la ley. Si la facultad no está en la ley, el órgano no importa competente, por lo tanto su acto sería nulo de nulidad absoluta por inconstitucionalidad. Segundo párrafo. Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias. El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determinan la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los auxiliares y funcionarios de justicia en el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos que participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados para el ejercicio. El artículo 253 establece también en su tercer párrafo la innovación que les decía, el sistema de justicia. Hay una relación de continente a contenido entre el sistema de justicia y la rama judicial. La rama judicial forma parte del sistema de justicia, pero el sistema de justicia no se agota en la rama judicial. Hay órganos que no forman parte de la rama judicial, que no son administración de justicia y sin embargo forman parte del sistema de justicia. Esa visión sistémica de la justicia es una innovación, porque no existía bajo las constituciones anteriores. Y solamente hay que apreciarlo leyendo el último párrafo de la disposición incomente. El sistema de justicia estará constituido por el Tribunal Supremo de Justicia. Obviamente el Tribunal Supremo, que es el máximo tribunal de la República, es rama judicial. Forma parte, es la cabeza, ¿no?, de la rama judicial.
Los demás tribunales que determine la ley, todos los tribunales en las distintas jurisdicciones. Entonces los tribunales en esas distintas jurisdicciones pueden ser Pobrecito, le han mandado copiar para que se lo borre. en la jurisdicción No sé eso. civil y mercantil. En la jurisdicción civil y mercantil la distribución es la siguiente. En la base están los juzgados de municipio, te va a demandar, por ejemplo, canon de arrendamiento, cumplimiento de contrato por pago del canon de arrendamiento, por ejemplo. Si va a ser un divorcio, no por desafecto o por la vía del 185A, lo hace aquí. Si murió una persona, le va a hacer a los sucesores la declaración de únicos y universales herederos, es por aquí, en los tribunales del municipio. Luego arriba tiene los tribunales de primera instancia, civil y mercantil. Que pueden tener más competencia, pues pueden tener competencia, por ejemplo, en materia de tránsito, o pueden ser competentes también, aparte del civil y mercantil, en materia marítima, o competencia también en materia aeronáutica. ¿Qué dice que estamos haciendo el O pueden tener competencia en materia bancaria. Luego tenemos arriba los tribunales superiores, civiles y mercantiles. Pásala. Aquí es que usted va a interponer el recurso de apelación contra la decisión del tribunal de primera instancia o del tribunal del municipio. Si usted perdió, le dieron un varapalo en el juzgado del municipio o el tribunal de primera instancia, la parte perdidosa puede apelar mediante el recurso de apelación por el procedimiento civil por el Tribunal Superior Civil, que conoce en la instancia de apelación como Tribunal Superior en segunda instancia, o puede conocer de primera instancia si el monto de la cuantía del contrato es superior a la competencia que tiene el Tribunal de primera instancia. Entonces quien actúa como primera instancia es un Tribunal Superior. Supongamos que un cumplimiento de contrato, el contrato es $1 millón, entonces se va a un Tribunal de primera instancia, se va a un Tribunal Superior. Y luego, por encima de los tribunales superiores civiles y mercantiles, se encuentra la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia. Esta es la jurisdicción civil y mercantil en Venezuela. Si se trata de la jurisdicción penal, la jurisdicción penal ordinaria, entonces tenemos aquí en la base tenemos a los tribunales de primera instancia en lo penal, que pueden tener tres funciones según el COP, el Código Orgánico Procesal Penal. Tribunal de primera instancia en lo penal en funciones de control. Este es donde se hace la audiencia de presentación. Cuando usted ya está acusado
no imputado, porque imputado es el Ministerio Público, pero cuando el Ministerio Público ha decidido acusarlo de un delito de acción pública, o se trata de un delito de acción privada que directamente va al tribunal, o ustedes lo han encontrado en flagrancia en el momento de la perpetración del delito, la presentación se hace aquí, al tribunal de primera instancia en lo que no hay funciones de control. Este es un juez de garantía constitucional. Aquí, más adelante, necesita un penalista. Aquí usted lo que necesita es un constitucionalista, porque este es un tribunal de garantía. Para tener una defensa óptima, porque el juez de control es un juez de garantía constitucional. Es el juez que simple y llanamente va a determinar prima facie su detención es arbitraria contra el eje o es conforme a derecho. Se cumplieron con los requisitos para la detención. Y es el juez que eventualmente, dependiendo de la sustancia del expediente, porque cumple funciones de sustanciación, y puede eventualmente declarar la detención como legítima, apreciando la gravedad del caso, entonces imponer una medida bajo presentación, que el juicio se haga en libertad bajo presentación, o puede dictar una medida cautelar, una sentencia interlocutoria, que es la medida preventiva privativa de libertad, lo que se conoce coloquialmente, porque el otrora, el abogado Código de Enjuiciamiento Criminal lo denominaba así, autodetención. El autodetención no existe, ya existía cuando yo tenía la edad de ustedes y estaba estudiando, porque así se denominaba en el Código de Enjuiciamiento Criminal. En el COP, en el Código Orgánico Procesal Penal, no se denomina autodetención, se denomina medida preventiva privativa de libertad, y es una medida cautelar. Porque si el juez aprecia, por ejemplo, que el delito es muy grave, o aprecia que no siendo tan grave, pero hay un delito de que quede nugatorio el derecho de la víctima, porque hay, por ejemplo, posibilidades, el victimario tiene los medios suficientes, por ejemplo, para fugarse del país, irse del país y evadir a la justicia. Entonces el juez de control dicta la medida preventiva privativa de libertad y ordena el lugar de reclusión. Le va a ir a Yare 1, o va a ir a La Pica, o va a ir a el Rodeo, o lo van a llevar a la estación policial número 1, que queda en algún lugar, porque pueden establecerle como lugar de excursión una estación policial. El Helicoide, por ejemplo. Luego están los tribunales de primera instancia, que siguen siendo, pero en funciones de juicio. Aquí sí necesito un penalista. Aquí. Porque aquí quiere decir que ya pasaron los 45 días, ustedes lo dejaron detenido. Porque no pueden dejarlo en más de 45 días. Bueno, en más de 45 días tiene que decir el juez si el juicio es, si va o no procede el juicio. Si declara que hay delito, entonces va al juicio. Es el que se va a pronunciar sobre el fondo del asunto, el juez de juicio. Él es el que lo va a declarar culpable o inocente. Aquí sí necesita un abogado penalista. Y finalmente están los tribunales de primera instancia en lo que no hay funciones de ejecución. El tribunal en función de ejecución no es como me escribieron una vez en un examen de UCAP, y también me ocurrió aquí, ¿no? Que erróneamente, y para mi mayor indignación y exacerbamiento, me escriben un tribunal de ejecución en donde ejecutan al reo. No ejecutan al reo. En Venezuela no hay pena de muerte. Se le denomina el tribunal de ejecución porque es el que va a velar por la ejecución de la pena. Es decir, este impone la condena,
se declara culpable y se le condena a 20 años de prisión, y este es el que va a velar por el cumplimiento de la pena, pero también es el juez que va a decidir los beneficios procesales. Si hubo buen comportamiento, él puede decidir, por ejemplo, una conmutación de la pena. O es el juez que puede recomendar, cuando el Ejecutivo lo solicite, quienes pueden ser objeto del beneficio del indulto presidencial. El juez de ejecución. Contra la sentencia del juez de juicio se encuentra la Corte de Apelación. Que la Corte de Apelaciones se divide en salas. Estos son tribunales unipersonales. Cada tribunal está a cargo de un juez. Las salas son tribunales colegiados. Cada sala, que forma parte de la Corte de Apelaciones, está conformada por 3 jueces superiores. Uno es presidente y los otros 2 jueces. Son tribunales colegiados. Entonces hay tantas salas, sala 1, sala 2, sala 3, sala 4, sala 5, sala 6, sala 7, por ejemplo, de la Corte de Apelaciones. Cada uno es un tribunal y ella conoce en apelación, vía recurso de apelación, de las decisiones que emanan los tribunales de primera instancia. Y por encima de la Corte de Apelaciones está la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo Colectivo. Yo también. Jurisdicción contencioso administrativa. En el caso de la jurisdicción contencioso administrativa, la estructura de conformidad con la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa es la siguiente. En la base están los juzgados municipales contencioso administrativo. Aquí usted va a interponer el recurso contencioso administrativo o la acción de reclamo en contra de los municipios. Si su acción es contra un municipio o su recurso es contra un acto de un órgano del Poder Público Municipal, en los juzgados municipales contencioso administrativo. Si es contra una entidad federal, contra un acto del gobernador, de un funcionario de la gobernación o del Consejo Legislativo, es por ante los juzgados estadales contencioso administrativo. Ahí es que va a ejercer la acción de reclamo o el recurso contencioso administrativo de nulidad, según sea el caso. Si es contra la administración pública nacional descentralizada o desconcentrada, entonces lo va a interponer por ante los juzgados nacionales contencioso administrativo. Esto es lo que los abogados llamaron por mucho tiempo, encontrarán todavía algunos profesores que le llaman así, las cortes, la corte primera y la corte segunda de la contencioso. Lo que antiguamente se denominaban corte primera y corte segunda, que queda en el Rosal, en el edificio Impremédico, frente al Centro Comercial Lido, ¿no? Ahí están los juzgados nacionales de contencioso administrativo, pero también están los juzgados estadales y los juzgados municipales de contencioso administrativo, todo lo de la jurisdicción. Y por encima de los juzgados nacionales de contencioso administrativo se encuentra la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, que es la máxima instancia dentro de la jurisdicción contencioso administrativa. Y así podríamos seguir.
podría explicarle la jurisdicción de menores, podría explicar la jurisdicción laboral. Comienza con los tribunales de primera instancia en sustanciación, mediación y conciliación, y luego unos tienen funciones de sustanciación y otros tienen funciones de juicio, y luego tienen los tribunales superiores laborales, y luego viene la sala de casación social del Tribunal Supremo de Justicia. También podríamos referirnos a los tribunales agrarios acá, o podríamos referirnos a los contenciosos tributarios, que es muy corta, porque están primero los tribunales superiores contenciosos tributarios y por encima la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, o la más corta de todas las jurisdicciones, que es la contencioso electoral, que solamente está conformada por un solo tribunal a nivel nacional, que es la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Preguntas. El Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales que determina la ley no solamente son rama judicial, sino forman parte del sistema de justicia. Y continúa allí la enunciación. Y demás tribunales que determinen la ley. El Ministerio Público, oído, primer caso que tenemos acá, en el cual es un órgano que forma parte del sistema de justicia por mandato constitucional, pero no es rama judicial, porque el Ministerio Público no forma parte de la rama judicial, forma parte de la rama ciudadana del Poder Público Nacional, pero es sistema de justicia. No confundir entonces, ven la relación continente-contenido, ¿no? Que el sistema de justicia no se agota en la rama judicial, pero toda la rama judicial se encuentra dentro del sistema de justicia, junto con otros órganos que no son rama judicial, como el Ministerio Público, la mal llamada Fiscalía General. ¿Por qué tienen que irritarme hablando en la puerta de mi salón? Esos son los compañeros míos. ¿De qué? A mí me meten en ese problema. ¿Usted quiere hacer planas antes de Navidad hasta que le sangre la mano? Su lenguaje provocado, vulgar hizo eso. Lo siento, profesor. Háganme la culpa. Me amasa. Vas a ir ahí en nombre con autoridad. Cállese. No te libre de Que le pegue la puerta así, chacha. Vamos a quedar para afuera. Si son como tu ideal, amenazan con ejecutar tu ideal. Chicos, disculpen. Oh. Ustedes sí que se fueron. Navidad. Te digo que suplicaba. Dijo Que por ti. suplicaba. Dije Navidad. Dijo ¿Por por qué ti. está diciendo vale a mí? Pero vale a mí. No, a él. Que me diga vale a mí. Te parezco contemporáneo a ti. Tú jugaste metra conmigo. Yo no te recuerdo de tu infancia. ¿Ah? No. Pero ya sería el abuelito de su papá. ¿Y estaba ahí? Claro que sí. Después de una vida. Genesis. Genesis. Toma la foto completa. El Ministerio Público Listo, gracias. no es rama judicial, pero forma parte del sistema de justicia. Luego el Ministerio Público, tú leíste todo eso, ¿verdad? Jacobo Rancel. Sí que es Jacobo Rancel. Sí lo leí, pero dice. La Defensoría Pública. La Defensoría Pública sí es rama judicial. No confundir
importante, señorita, la Defensoría Pública con la Defensoría del Pueblo. Ah, yo te pasé la foto. Es un verdadero común del estudiantado el día del examen. Confundir, pregunta de mala intención, la Defensoría Pública con la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo no es rama judicial, es rama ciudadana. Pero el constituyente no se refiere ahí a la Defensoría del Pueblo, se refiere a la Defensoría Pública, al Servicio de Defensa Pública. Y el Servicio de Defensa Pública es una unidad adscrita a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, vale decir, si es rama judicial. La Defensoría del Pueblo está a cargo de un defensor del pueblo. La Defensoría Pública está a cargo de un defensor público. El defensor público es aquel que le asigna un tribunal cuando el reo, si se trata en materia penal, o cualquier otra persona en cualquier jurisdicción, puede ser civil o mercantil, si la persona no tiene los medios económicos para contratar un abogado privado, porque él es muy costoso, entonces el tribunal tiene la obligación de resguardar el principio del debido proceso establecido en el artículo 49 constitucional, para garantizar dentro del debido proceso el derecho a la defensa. Y si usted no tiene los medios económicos para pagarse un abogado privado, que es lo ideal porque lo hace dedicado a usted, entonces el Estado le provee un defensor público. Y con eso se cumple la formalidad del derecho a la defensa del debido proceso, aunque materialmente es un asunto, un problema de justicia, porque el defensor público, usted es un número más allí, porque de repente tiene 500 casos y usted es uno más. Razón por la cual la defensa en el sector privado siempre termina siendo una defensa mucho más eficiente que la defensa en el sector público. Usted simplemente es un número para el defensor. Pero se cumple con la formalidad de que tiene un abogado defensor. ¿Me he explicado con claridad? Sí, profesor. Para concluir, tenemos que recibir a los estudiantes, nos quedan 5 minutos de Derecho Constitucional, los órganos de investigación penal. ¿Cuáles son esos órganos de investigación penal? Esos órganos de investigación penal tampoco son ramas judiciales, son ramas ejecutivas, porque están adscritos a la rama ejecutiva del Poder Público Nacional. Empezamos por el órgano de investigación penal por excelencia, que es el CICPC, el Cuerpo de Investigaciones Penales Científicas y Criminalísticas, que era conocido antes como Dirección General de Organizaciones Penales, mucho antes de eso como CEPJ, Cuerpo Técnico de Policía Judicial. Ahí fue lo denominaba coloquialmente PTJ. De hecho, todavía hay quienes lo llaman PTJ, ¿no? Hoy en día está, que es una policía fundamentalmente criminalística. Se trata todo lo que tiene que ver, no de criminología, criminalística. Pero también son órganos ahí, ¿no? De investigación penal, la Policía Nacional, las policías estatales, las policías municipales con relación a delitos comunes y orden público, alteración del orden público, y también forma parte allí como cuerpo de investigación penal la Guardia Nacional Bolivariana. La Guardia Nacional, por ejemplo, en materia de delitos medioambientales, ecocidios, en materia de contrabando, en materia de abigueato y en materia de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, la Guardia Nacional hace las leyes de cuerpo de investigación penal, porque cada una de esas leyes especiales las establece como instructores. Pégales así en la puerta. Luego tenemos los auxiliares y funcionarios de justicia. Esos auxiliares son todos esos funcionarios que trabajan en los tribunales. Abogados relatores, abogado 1, abogado 2, asistentes legales, oficinistas, la secretaria del tribunal, el alguacil, ¿no? Son los auxiliares o funcionarios de justicia. El sistema penitenciario
que realmente es un sistema, porque cuando un sistema se encuentra dentro de otro sistema, pasa a convertirse en un subsistema. El sistema penitenciario está regulado en la Ley de Régimen Penitenciario y es la que fundamentalmente establece la clasificación de los establecimientos reclusorios. Los establecimientos reclusorios, eso que se denominan coloquialmente cárceles, ¿no? Se clasifican en varios tipos. Retenes, correccionales, prisiones y penitenciarías. Si usted está siendo procesado, cuando el reo es procesado, tiene que ir a un retén. Cuando es condenado, si es condenado a prisión, adquiere el carácter de prisionero. El establecimiento que tiene que ir es a una prisión. Ahora, cuando ha sido condenado a presidio, tiene el carácter de presidiario y el establecimiento reclusorio al que tiene que ir es una penitenciaría. Obviamente la pena de presidio es un régimen de claustro mucho más severo que el de prisión. Si se trata de la perpetración de un hecho punible, pero perpetrado por un menor de edad, entonces el establecimiento reclusorio al que va es un correccional. Ya sea que está detenido o ya sea que está condenado, va siempre a un correccional hasta que cumpla la mayoría. Si en la transición del cumplimiento de la pena cumple la mayoría, entonces es transferido del correccional a la prisión. Los medios alternativos de justicia, que los vamos a ver más adelante, como será el caso del arbitraje o arbitramiento, de la conciliación y de la mediación, que son medios alternativos de justicia, forman parte del sistema de justicia, ¿no? El sistema penitenciario forma parte de la rama ejecutiva, no es rama judicial. Por eso es que hay un Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Perdón, señorita. Ministerio del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios. Es el que queda en el Rosario. ¿Okay? Eso era antes tan formal. Y los ciudadanos, finalmente, que participan en la administración de justicia conforme a la ley. Tenemos que todos los ciudadanos. Esto constitucionalmente está bien la previsión y era aplicable antes de la última reforma que se hizo el COP, cuando existía en la jurisdicción penal la figura primero de los jurados y luego de los escabinos. La forma en que participan los ciudadanos es a través de los jurados o a través de la figura de los escabinos. El jurado o el escabino no declara, son los que tienen a su cargo la declaratoria de la culpabilidad o inocencia. El jurado lo hace independiente al juez, declara si es culpable o inocente. Y quien impone la pena es el juez, que es el experto en derecho. Cuando es el escabino, los escabinos deciden junto con el juez. No son más de dos escabinos. Para ser jurado o escabino está prohibido que sea profesional del derecho, no puede ser abogado. Eso es por sorteo y no puede ser abogado ni tampoco puede ser estudiante de derecho. Normalmente lo que se hace es que se pide toda la matrícula de los abogados que estamos en el IPSA, el Instituto de Previsión Social del Abogado, y se le pide a todas las escuelas de derechos del país la matrícula de los estudiantes de derecho. Entonces, esas cédulas se desincorporan del sorteo, de manera que, porque para ser jurado o ser escabino debe ser un lego del derecho. ¿Qué quiere decir un lego? Un lego quiere decir alguien que desconozca el derecho. Estudiantes de medicina, farmacia, sociología, economía, arte, antropología, estadística, historia, algo por el estilo. Y finalmente, los abogados autorizados para el ejercicio. ¿Cuáles son los abogados autorizados para el ejercicio y con ellos concluimos? Primero, aquellos que hemos cumplido con los requisitos para ser abogado, que es un título universitario, que hay que contar con un título universitario para profesar la ciencia del derecho. El abogado, para poder ejercer, tiene que estar inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado. El colegio no importa, el colegio es algo sucedáneo. Lo que sucede es que hay un entendimiento, por lo menos los que se acaban de graduar, hay un entendimiento entre el colegio y el IPSA,
que para poderse inscribir al IPSA tienen que primero inscribirse en el colegio. Es una forma de ayudar al colegio a mantener la finanza. Chamo, le voy a Pero decir para que se usted quiten de litigar no ahí. necesita estar colegiado. Lo que necesita es estar inscrito en el IPSA. Sin el IPSA no tiene cualidad para litigar. Es el Instituto de Previsión Social del Abogado. Te queda aquí en Plaza Venezuela. La avenida Sal. Ahí te queda el Instituto de Previsión Social del Abogado. Ahí sí tiene que inscribirse, le das tu IPSA. ¿No? Y no debe ser funcionario. Si un abogado que es funcionario público está al servicio del Estado, no puede litigar. Porque solamente puede litigar para el Estado. Tiene prohibido. Tiene que, para estar autorizado, no puede ser funcionario público. Y no puede estar sancionado por el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados. Si está disciplinario por un incurrido en alguna falta prevista en el Código de Ética del Abogado, entonces esa sanción pudiese eventualmente ser hasta de suspensión por parte del Tribunal Disciplinario, y mientras usted se encuentre suspendido no puede litigar ni ejercer el derecho ni extrajudicial ni judicialmente. Es decir, no puede evacuar dictámenes, consultas, en fin, pero tampoco puede actuar judicialmente en tribunales como apoderado o asistiendo a alguien, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda o inquietud? Esto todo es lo que conforma el sistema de justicia.